El día de hoy vamos a ver nuestro segundo tema, que tiene como título Recibe al Espíritu Santo. Abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. ¿Por qué es importante este tema? Porque la vida en Jesucristo realmente sería imposible sin la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. De tal manera que cada uno de nosotros debemos, por medio de la fe, esperar recibirlo y que se pueda manifestar a través de nosotros porque vive en nosotros. Vamos a leer lo que dice Juan 20, versículo 19, ya que nuestro Señor Jesucristo sabía de la importancia de este hecho. Dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vamos a orar y vamos a pedirle precisamente al Espíritu Santo quien nos revele esta palabra. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque verdaderamente tú moriste en la cruz por todos nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo derramaste tu sangre y nos has dado vida eterna. Hemos creído en el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pero también creemos en ti, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, porque tú eres ese otro consolador que Jesucristo desea enviarnos para que podamos vivir una vida cristiana en plenitud, para que podamos vivir una vida cristiana llena de poder, para que podamos dar testimonio de que tú eres Dios y tu carácter se vaya formando en nosotros, porque por nosotros mismos no podemos, Dios, pero tú en nosotros eres poderoso. Te bendecimos, Señor. Te ruego que esta palabra pueda tener cumplimiento en esta noche. Anhelamos recibir de tu presencia, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo quisiera que pudiéramos transportarnos a esta escena. Nuestro Señor Jesucristo ya había dado su vida por todos nosotros, ya había resucitado. ¿Usted sabe que Jesucristo vive? Esa es la mejor noticia que como hijos de Dios podemos dar a cualquiera y podemos recibir. Porque si Jesucristo vive en nosotros también, y hay esperanza de resurrección. Y Jesucristo, dice la Escritura, que por 40 días se estuvo apareciendo a sus discípulos con pruebas indiscutibles. Durante 40 días se presentó, y en una de esas ocasiones, dice la Escritura que estaban reunidos en el aposento sus discípulos con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos, ahí en el versículo 19. Empezó a haber una persecución de los cristianos, de los hijos de Dios. Y ellos estaban en un aposento similar a este,
con las puertas cerradas. En su corazón, ¿qué había? Miedo. ¿Alguna vez has tenido tú miedo a algo? Miedo. Y dice la Escritura que en eso Jesucristo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Yo creo que esas palabras fueron como un bálsamo a su corazón. Ellos tenían miedo, estaban preocupados. Y esa paz de Jesucristo, su presencia, se manifestó en sus vidas. Y entonces otra vez les volvió a repetir: paz a vosotros. Y unas palabras hermosas salieron de sus labios: así como también el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero no los envío solos. Y para que ustedes puedan hacer las obras que yo hice, reciban al Espíritu Santo. Y en eso sopló. En ese momento no vino el Espíritu Santo. Eso fue una señal de algo que iba a acontecer. Fue como una palabra profética, un acto profético. Sopló el Señor y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Nosotros ya leímos en el tema pasado que ¿quién es quien bautiza en Espíritu Santo? Jesucristo. Eso dio como testimonio Juan el Bautista. El que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es Jesucristo quien nos bautiza en Espíritu Santo. Y él sabía que sus discípulos no podían hacer la obra de extender el reino de los cielos sin la presencia del Espíritu Santo, del Consolador. La vida cristiana no se puede vivir sin la presencia de Dios en nosotros. Mientras Jesucristo estuvo con ellos, dice la Escritura que Él los guardó de todo mal, para que ninguno de ellos se perdiera. Pero ahora Él iba al Padre. Y entonces, por eso les dice que enviaría al Consolador, para que esté con cada uno de los discípulos para siempre. Mira, vamos a ver este pasaje donde el Señor les da estas palabras. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia: de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas palabras se las dijo Jesús estando en vida, pero ya estando resucitado nuestro Señor Jesucristo, en una de esas ocasiones que se presentó, como la que acabamos de leer, a sus discípulos. Por ejemplo, en Hechos 1, acompáñame por favor. Libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles
acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si algo había en el corazón de Jesús, era el anhelo de que sus discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pudiese venir a la vida de cada uno de ellos. ¿Con qué propósito? Pues para que pudieran dar testimonio. Más adelante podemos leer, por ejemplo, ahí en el versículo 8, Jesús les sigue hablando a sus discípulos y les dice: pero recibiréis poder. ¿Qué recibirán? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Poder para testificar, poder para anunciar el reino de los cielos, poder para hacer las obras de Cristo, poder para vencer las obras de la carne, poder para manifestar la vida de Cristo, poder para vivir una vida sobrenatural, llena de comunión con Dios, llena de bendición. El Espíritu Santo para eso está con cada uno de nosotros. Y Dios desea que todos nosotros lo podamos recibir. Esa es una condición de empezar a ser un discípulo de Jesucristo. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando el Señor les da a sus discípulos la gran comisión, ¿qué es lo que les encarga? Estamos hablando y viendo pasajes de cuando Jesucristo ya ha resucitado y les está comentando su voluntad y dándoles mandamientos antes de ascender al Padre. Y dice en Mateo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, como Tomás. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si volvemos al pasaje donde Jesús se presenta a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Ellos tenían una condición de miedo, pero la presencia de Dios cambia esa condición. Y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Unos se llenaron de gozo, hubo un gran gozo en su corazón. Pero dice la Escritura que ahí no estaba Tomás. Y cuando le dijeron los discípulos: se presentó el Señor, él dudó y dijo: yo no voy a creer hasta que no metiere mi mano, mis dedos en las señales que están en sus manos, en su costado. Como aparece también aquí en el pasaje de Mateo 28, que Jesús está delante de sus discípulos resucitado, pero sin embargo algunos dudaban. Algunos dudaban. A mí me llama la atención esto, porque Jesucristo estuvo con ellos manifestándose por cerca de 3 años. Si tú te das cuenta, el desarrollar fe no es fácil. Aún los discípulos que convivieron con Jesús, les costaba trabajo creer en Él. Y aún cuando Jesucristo había resucitado, su corazón estaba tan endurecido que les costaba trabajo creer en Él. Les costaba trabajo. Ahora imagínate, han pasado más de 2000 años. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos cuesta trabajo creer plenamente en el Señor Jesús? Es más, ¿cuántos de nosotros nos cuesta trabajo creer en la presencia del Espíritu Santo? A lo mejor tenemos dudas. A lo mejor cuando escuchamos hablar del Espíritu Santo, nuestro corazón se llena de temor, porque estamos hablando de algo que no comprendemos, que a través de nuestros sentidos naturales no lo podemos percibir, que a través de nuestro entendimiento y a través de la lógica no lo podemos razonar y darle una explicación, no lo podemos comprobar. No podemos sujetar al Espíritu Santo a un método científico.
es algo que se cree y es algo que se recibe solamente por fe. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que está más allá de la percepción de nuestros sentidos. Pero es bien curioso. Decimos creer en Dios. ¿Y tú has visto a Dios alguna vez? Ninguno de nosotros lo hemos visto, pero podemos ver su manifestación. Es como la luz. ¿La luz de qué color es? Tú ahorita estás viendo la luz que está atravesando por aquí. ¿La ves? Nadie la puede ver. Sin embargo, vemos su efecto cuando incide en los cuerpos, porque la luz manifiesta todo, dice el Evangelio de Juan. La luz hace visible lo que sin ella sería imposible de ver. Pues fíjate que así es el Señor. Él es la luz verdadera, que no lo podemos ver, pero podemos ver su manifestación en los cuerpos físicos, en toda su creación, en nuestra vida. ¿Alguna vez Dios te ha sanado? ¿Alguna vez Dios te ha respondido una oración? ¿Has sentido cómo en medio de la adversidad pone paz en tu vida? ¿Te ha hecho algún milagro de provisión, de salvación de algún familiar? ¿Ha venido y se ha presentado a tu corazón, a tus pensamientos en sueños? Porque eso hace el Señor también, nos escudriña constantemente. Tú puedes voltear a ver el cielo. ¿Cómo se vio este atardecer? No sé si tuviste la oportunidad de apreciarlo. Se veía precioso, como algo dorado. Nosotros volteamos a ver toda la creación de Dios y la Escritura dice que los cielos cuentan su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo cuanto existe físicamente, Dios lo creó para manifestar su gloria. Dios creó lo físico, lo visible y lo invisible. El Dios invisible se manifiesta a través de todo lo visible. Y tú y yo somos parte de esa manifestación de la gloria de Dios. Mira, voltea a ver a tu hermano. Sí, yo sé que lo ves así. Híjole, Señor, pues como que no se manifiesta mucha gloria ahí, pero cada uno de nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios está esperando que tú y yo no dudemos, sino que haya gozo en nuestro corazón y tengamos la certeza de que Dios desea a cada uno de nosotros derramar de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios quiere que el Espíritu Santo viva y permanezca en nosotros. Anteriormente el Espíritu Santo venía en la vida de aquellos varones o mujeres de Dios, pero no permanecía en ellos, se manifestaba esporádicamente. Hay algunos ejemplos, hay muchísimos, te voy a mostrar algunos en el Nuevo Testamento. Si gustas acompañarme, por favor, en Lucas 1, versículo 13. Lucas 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El Espíritu Santo vino sobre Juan el Bautista aún estando en el vientre de la madre. Yo no sé si tú percibes, pero la presencia del Espíritu Santo no combina
con el vino y con la sidra. ¿Te habías puesto a pensar eso? ¿O te llenas del Espíritu Santo o te llenas de vino en lo cual hay disolución? Ay, pero ¿qué tiene de malo una? ¿Qué tanto es tantito? Eso lo decides tú. ¿Tú qué prefieres? ¿El Espíritu Santo o una copita? Pues como que no los veo convencidos. Otro ejemplo, en Lucas 1:35, cuando el Espíritu Santo viene sobre María, la madre de Jesús, le está hablando el ángel y le dice, respondiendo el ángel le comentó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si tú te das cuenta, este es uno de los ejemplos que veíamos, que el Espíritu Santo puede venir sobre ti, de afuera hacia adentro. Pero la semana pasada veíamos que también de tu interior fluye, emana la presencia del Espíritu Santo. Otro ejemplo, en Lucas 1, versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que se quedó mudo cuando se le presentó el ángel en el tabernáculo cuando ministraba según su turno. Por no haberle creído al Señor, el ángel le dice, vas a quedar mudo, porque Zacarías recibía la promesa de un hijo, pero en su vejez, y como que decía, no, pues espérate, esto está medio difícil. Ah, ¿no lo crees? Pues ahora te vas a quedar mudo. Y cuando recibió el Espíritu Santo, cuando le preguntan cómo se llama, y escribe en una tablilla, Juan es su nombre. En ese momento se abrió su boca, fue lleno del Espíritu Santo por declarar la verdad de Dios, por creerla, y empezó a profetizar. Es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, el empezar a profetizar. ¿Qué es profetizar? Empezar a declarar las grandezas y maravillas de Dios. En este caso empezó a decir, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador. Empezó a hablar las maravillas de Dios. Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo en el momento en que fue bautizado. Y dice la Escritura, por ejemplo, si gustas acompañarme, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En un pasaje paralelo en Juan 1, versículo 32, dice, Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús y permaneció en él. Y Jesús es quien nos bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué puedo hacer yo para poderlo recibir? Lo único que necesitamos es creer. Creer que esto que estamos leyendo, que aconteció hace 2000 años, es cierto. Es cierto. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con fe, podemos pedirle y pedirle en su nombre. Y Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, nos lo dará. Dice la Escritura, por ejemplo, si gustas acompañarme nuevamente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si tú te das cuenta, Dios está esperando que nosotros se lo pidamos y que pidamos con fe. Pedirle al Padre, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. Nada más que para poder pedir, si tú te das cuenta, yo necesito tener comunión con Dios, porque el pedir es una oración. Significa que el ambiente propicio para que venga el Espíritu Santo es estar orando. Esa es la manera en que nosotros empezamos a llenarnos del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 1, que los discípulos de Jesucristo estaban en el aposento donde se habían reunido para celebrar la última cena, y que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, en Hechos 1:14. Perseveraban. Si algo hacían era estar orando, orando. Jesucristo ya se había presentado, ya les había dicho: reciban al Espíritu Santo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, promesa que se cumplió en el Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, muerte y el resucitar de nuestro Señor Jesucristo. Durante 40 días se les presentó Jesús hablándoles sobre la promesa: reciban al Espíritu Santo, recibirán poder, serán testigos, harán discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos estaban en el aposento orando, 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 intercediendo, buscando la presencia de Dios, perseverando unánimes. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que en Hechos 2, en el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repite conmigo: fueron todos llenos del Espíritu Santo.
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué nos enseña este pasaje? En primer lugar, la oración, la comunicación con el Padre y la unidad entre nosotros es el medio propicio para que el Espíritu Santo se manifieste. En segundo lugar, dice la Escritura que el Espíritu Santo se aparece, hace presencia y se asienta, se deposita en cada creyente y reparte lenguas de fuego sobre cada uno de los que le reciben. En este pasaje investigué la palabra fuego, lenguas de fuego. Yo me pregunté, bueno, ¿cuáles son esas lenguas de fuego? Y esta palabra, fuego, en el griego original es pur, que literalmente significa rayo, relámpago, que quema. Por eso le dicen lenguas de fuego. Un relámpago ilumina, un relámpago hace un estruendo, es una luz muy fuerte que viene del mismo cielo a la vida de cada creyente. Eso era lo que querían ellos manifestar cuando dijeron, se repartieron lenguas como de fuego. Y las lenguas, o la palabra lengua, en este pasaje de Hechos 2:3, en griego es glosa, que significa idioma adquirido no naturalmente. Es un idioma adquirido no naturalmente. Y cuando hablamos de una lengua es un sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo, de una nación o común a varios. Es un vocabulario, una gramática peculiar de una época, de un grupo social. Lengua. Significa que este es el lenguaje de los hijos de Dios, de los discípulos, de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Empiezan a hablar esta lengua o este idioma, no de manera natural, sino que se adquiere de manera sobrenatural, porque es por parte del Espíritu Santo. No es algo que uno anda buscando o que anda inventando, sino que simplemente se presenta, se aparece, como dice en Hechos 2, versículo 3, se les aparecieron, se presentaron, se les repartieron como el Espíritu Santo quiso, de la manera en que Él quiso. ¿Y qué empezaron a hablar? Dice en Hechos 2, versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas exaltan el nombre de Dios, glorifican el nombre de Dios. Y fue la señal o la manifestación que los discípulos presentaron en el momento en que el Espíritu Santo vino a sus vidas. Espíritu Santo que después empezó a ser bautizado y derramado en todos los demás creyentes. Muchos discípulos habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan, pero ahora la iglesia empezaba a ser bautizada no solamente en agua, sino que también en el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro, después de que recibió el Espíritu Santo, empezó a predicar, y el mensaje de su predicación era este. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un don es un regalo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa entonces, ¿para quién es? Para todos nosotros. Y nosotros estamos bien lejos, estamos a 2000 años de esto. Y esta promesa es para nuestros hijos también. Pero fíjate cuál es la condición también para recibir al Espíritu Santo. No nada más es fe,
no nada más es pedírselo al Padre, sino que debe de haber en nosotros un corazón arrepentido. Jesucristo debe de estar viviendo en nosotros, verdaderamente un deseo de que Cristo nos redima, nos transforme, nos cambie. Arrepentíos y bautizarnos para perdón de pecados, para hacer morir las obras de la carne y que entonces se manifieste en nosotros un nuevo hombre. Yo quisiera que estas palabras que estamos viendo, tal vez te estoy dando muchas citas, pero yo lo que quiero es afectarte en tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de escudriñar. ¿Yo estoy lleno del Espíritu Santo? Si no ha venido el Espíritu Santo a mi vida, ¿por qué? ¿No he tenido fe? ¿No he estado buscando a Dios en oración? ¿Verdaderamente no me he entregado a una vida de oración, de comunión con el Padre? Porque al final es eso. El Espíritu Santo viene a nosotros, se amalgama con nuestro espíritu para hablarnos, para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos las cosas que habrán de venir. Pero ¿para qué va a venir el Espíritu Santo a tu vida si tú no vas a escuchar su voz? Si vas a hacer lo que tú quieras, si te dejas guiar por tus sentidos, por tu carne, por tu naturaleza humana, por tus pensamientos, por tu inteligencia. ¿Qué tanto deseas tener comunión con Dios? ¿Qué tanto anhelas estar pegado a Él junto, ser uno con Él? Porque entonces eso va a permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque estás dispuesto a dejarte guiar por Él, a escuchar su voz, a seguirle todos los días de tu vida, a testificar, porque para eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir a nuestra vida nada más para que digamos, ay, qué sabroso se siente, sentí un calor tan rico y ya, y sigas viviendo en pecado. No, el Espíritu Santo está en nosotros para hacer las obras de Cristo. Jesucristo, en el pasaje base que leímos, dice, como el Padre me envió, así yo los estoy enviando a ustedes. Recibid al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Escritura en Lucas 4, versículo 18? Está hablando Jesucristo cuando inicia su ministerio ahí en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí vienen los propósitos, para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo va a venir a tu vida si estás dispuesto a testificar de Él, a hablar de Jesús. ¡Jesucristo vive! Que en tu trabajo, que en todo lugar sepan que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice más adelante, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo está en nosotros para que tú te animes a orar por los enfermos. Ay, hermano, es que no, imagínate, ¿y si me enfermo? ¿Y si se me pega? El Espíritu Santo está en nosotros para que tú ores por las personas que tienen necesidad de ser libres por la opresión del enemigo en sus vidas. Ay, no, ¿y qué tal si el chamuco se me pasa a mí? Mejor toco madera o cruz, de lejitos. Eso es un ministerio para algunas personas nada más. Perdóname, pero no. Hemos leído que Dios desea derramar su Espíritu sobre toda carne y que esta promesa es para todos y para nuestros hijos también. Y si el Espíritu está en nosotros es para hacer las obras de Cristo, para que la gloria de Dios se manifieste. Somos embajadores del reino de Dios, somos hijos de Dios, representamos al reino de los cielos aquí en la tierra. Cristo vive en nosotros. Y eso debe de ser una verdad en nuestra vida. Ay, no, hermano, es que a mí me han dicho que eso del Espíritu Santo fue en aquel tiempo. Como dicen Corintios, que las lenguas pasarían y pues ya todo se acabaría. Eso fue para aquellos tiempos.
Perdóname, pero el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y su palabra tiene cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Y su Espíritu Santo está aquí con nosotros en este momento, en este lugar, y habla a nuestros corazones. Y yo tengo la certeza de que te está hablando a tu mente y está poniendo esa convicción de que estas palabras son ciertas. Solamente Él no lo puede revelar. Pone esa convicción en nuestras vidas. Dios está esperando que tú y yo podamos recibirlo. Fíjate lo que hacían los discípulos. Después de que vino el Espíritu Santo a sus vidas y Pedro empezó a predicar y a decir, es necesario que también venga el Espíritu Santo. Mira lo que acontece más adelante en la primera iglesia. En Hechos 4, acompáñame por favor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Los discípulos habían sido perseguidos, habían sido intimidados por las autoridades para que no prediquen en el nombre de Cristo, porque al principio estaban todos temerosos en el aposento, pero vino el Espíritu Santo, recibieron poder y empezaron a predicar con autoridad en todo lugar. Todas las autoridades espirituales y civiles en aquel tiempo dijeron, espérate, ¿qué está pasando? Y entonces trataron de ahogar la palabra de Dios. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Ellos se metieron a buscar la presencia de Dios, empezaron a orar, y dice la Escritura en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no nada más hablaban en otras lenguas, sino que ahora hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te imaginas? ¿Quién podía resistir al espíritu de la palabra con la cual estaban hablando? El Espíritu Santo les daba lo que debían de hablar en ese momento. Y se estaban cumpliendo esas palabras de Jesús cuando les dijo, por ejemplo, en Marcos 13, versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, o sea, es algo que no pasa ni por la mente, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando alguien está predicando la palabra de Dios, cuando alguien te está predicando o tú estás predicando, ¿quién crees que está hablando? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Y entonces hubo un crecimiento explosivo en la iglesia. No solamente se salvaron más de 3,000 varones que se bautizaron, como dice la Escritura en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sino que la palabra de Dios empezó a correr con poder y autoridad en todo lugar. Dice en Hechos 8, versículo 14. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya eran salvos, y habían confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Fíjate, tú puedes ser cristiano, vivir una vida cristiana, pero sin la presencia del Espíritu Santo. Es una vida cristiana sin poder, sin autoridad, sin la capacidad de testificar, sin la capacidad de hacer las obras de Cristo, sin la capacidad de recibir guía, sin la capacidad de recibir enseñanza y revelación. Oye, pues está medio difícil. ¿Te das cuenta qué tan importante es la presencia del Espíritu Santo? Por eso es que fueron allá Pedro y Juan, porque la palabra había llegado a Samaria, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Y dijeron, no, espérate, para que puedan perseverar, para que puedan permanecer, para que puedan vivir una vida plena en el Señor, vamos a orar por ellos, para que reciban el Espíritu Santo.
Dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, esta es una historia chistosa, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Fíjate cómo es una capacidad, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay que tener un corazón recto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El Espíritu Santo es un don, es un regalo. ¿Se puede obtener a través de algún medio humano, físico o material? No. Nada más es fe, pedírselo al Padre, tener un corazón arrepentido, un deseo de buscar la presencia de Dios, un amor muy grande por Él. Nada más. Oye, hermano, ¿y yo puedo entonces ser lleno del Espíritu Santo? Pues sí, si tú quieres. Y no solamente una vez, las veces que quieras. Porque en el pasaje anterior, donde leímos que los discípulos hablaron con denuedo la palabra de Dios, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y ya habían sido llenos en Hechos 2. Significa que te puedes ir llenando todas las veces que quieras, porque Dios no da el Espíritu por medida. Por eso el apóstol Pablo dice en la Escritura, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, orando al Señor, dando gracias en todo y por todo. ¿Qué te parece si recibimos al Espíritu Santo? Si tú no lo has recibido por primera vez, recíbelo. Y si ya lo recibiste, vuélvete a llenar otra vez del Espíritu Santo. Yo te invito a que cierres tu Biblia. Cierra tu Biblia. Y haz a un lado lo que tengas ahí en tu lugar. Y vamos a iniciar como lo hicieron los primeros discípulos. Vamos a buscar la presencia del Padre. Vamos a orar. Simplemente deleitarnos en su presencia. Estarle buscando. En ese momento en lo que estamos orando y estamos alabando a Dios, adorándole, dile a Dios lo que tú quieras. Presenta tu corazón delante de Él. Presenta tu corazón delante de Él. Si tú te quieres parar, lo puedes hacer. Si te quieres alejar tantito y al fin hay mucho espacio, lo puedes hacer, postrarte, como tú te sientas más cómodo, como tú percibas que es la manera en la que tú puedes entrar en comunión con el Padre. Que no haya nada que te esté impidiendo lo que Dios desea hacer en tu vida el día de hoy. Padre Celestial, venimos delante de ti con el propósito de adorarte, de exaltarte con todo el corazón, porque reconocemos nuestra necesidad que tenemos de ti. Anhelamos tu presencia, Señor. Venimos a presentarnos ante el trono de tu gracia para poder recibir de tu plenitud y tomar aquello que tú deseas derramar en nosotros y
que anhelamos con todo el corazón. Padre Santo, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto. Te bendecimos, Dios.